Hola, mi nombre es Violeta Val y en el video de hoy les quiero contar sobre la Isla de los Caballeros. Si tú llegaste recientemente al canal, déjame contarte que una de mis obsesiones literarias, mi autora favorita de la vida hasta el momento es mi diosita Toni Morrison. Para quien ya está desde hace un tiempito aquí en el canal, ve, vienen los videos, pues esto no es una novedad, esto no es nada nuevo, porque casi siempre estoy hablando de Toni Morrison, casi siempre estoy recomendando sus libros. Y uno de mis proyectos de lectura es leerme todas sus obras, todo lo que esa mujer escribió, y consecuentemente venir a reseñar principalmente sus libros, sus novelas. Así que continuando con este propósito, con este proyecto de lectura, pues hoy les quise traer la reseña de este libro que es La Isla de los Caballeros. Tar Baby es el título original de esta novela, traducida al español como La Isla de los Caballeros. Y en portugués hay una edición que está súper descatalogada, pero que fue traducido como Perola Negra. Uno de los primeros personajes que entra en escena en esta novela es Valerian. Valerian es un hombre de entre 60 y 70 años que heredó y gestionó una fábrica de dulces en Estados Unidos, y pues a esta edad él ya se plantea la jubilación. Se compra una mansión en una isla del Caribe que es la Isla de los Caballeros, y en el momento en que esta historia es presentada, Valerian está considerando vivir de manera definitiva en esta casa junto con su esposa Margaret. Y aunque esta decisión va a ser una decisión que será discutida en muchísimas situaciones de la novela, y que también va a determinar las relaciones entre esta pareja, al momento en el que Valerian está en su mansión de los Caballeros, pues no nada más decide irse él solo con su esposa, sino también sus empleados, en este caso O'Dani, cocinera, y Sidney, su mayordomo, que son esposos, también van con él, ¿no? Habitan la mansión. Al inicio lo primero que vamos a tener acceso en esta novela es a las descripciones del ambiente, de la vida en la isla. Se nos introducen otros personajes secundarios, y se nos introducen también dos personajes que serán clave y que probablemente son los verdaderos protagonistas de esta historia, que es Jadine, que es la hija, es realmente la sobrina, pero criada como hija de O'Dani y Sidney, y Son, que va a ser el personaje que va a poner ahí a temblar a todo mundo. Y ese es un chico, un hombre que naufragando llega hacia la Isla de los Caballeros, llega hacia la mansión de Valerian y consigue esconderse y vivir en la casa durante unos cuantos días, hasta que Margaret, la esposa de Valerian, lo descubre. Resulta que Son y Jadine van a tener ahí un romance, y eso no es spoiler porque incluso en la edición en español, esta de acá que tengo por aquí, es uno de los aspectos que se destaca en la hipnosis del libro. Y esta relación entre Son y Jadine es muy curiosa, porque es incluso muy parecida a la de los protagonistas de la novela, de la última novela de Toni Morrison, que es God Help the Child. En portugués traducida como Dios ayude esa crianza, y en español está como La Noche de los Niños. De ese libro yo tengo ya reseña aquí en el canal, voy a dejar en la cajita de descripción el link. Y una de las cosas que comento en la reseña
es que la relación entre estos dos personajes es una relación de bastantes tensiones, relacionadas con la cuestión del dinero, o sea, con la clase, y con las cuestiones que tienen que ver con la negritud, o sea, con las cuestiones de raza. Y es por esas tensiones que esta pareja se parece mucho a la pareja del último libro de Toni Morrison. Ambos representan dos polos opuestos de la misma situación. Por ejemplo, cuando uno ve la cuestión del dinero y de las reflexiones que va a haber a lo largo de esta novela, no solamente con a través de estos dos personajes, sino con otros, vemos que Son el dinero conoce su importancia, conoce las cosas que la falta del dinero lo han limitado. Sin embargo, no reconoce en el dinero el valor que por otro lado Jadine ve hacia el dinero, ¿no? Y esto también se debe a las situaciones tan diferentes y a los orígenes tan diferentes, porque aunque Jadine sea la hija de los mayordomos, de los sirvientes de Valerian, es Valerian quien casi la apadrina y hace que Jadine estudie en las mejores universidades. Jadine pues estudia en las mejores universidades de Estados Unidos y en el extranjero. En un momento de la historia, cuando se nos presenta la protagonista, vemos que está trabajando como modelo en París y en algún momento decide regresar hacia su casa, ¿no? A esta casa en la isla de los caballeros. Y es a través de estos personajes donde las reflexiones sobre el dinero y sobre el capitalismo son mucho más directas, concretas, incluso algunas veces hasta didácticas, no tanto como lo es en su último libro. Y creo que es una de las cosas que yo menciono, que a mí me impactó, porque Toni Morrison no suele ser una escritora, o en sus novelas no hay conceptos tan didácticos o tan directos. Creo que da mucho esa libertad al lector para que nosotros lleguemos hacia nuestras propias conclusiones. Por otro lado, otra de las tensiones que va a ocasionar mucho combate entre estos dos personajes, y va a ser que la relación entre ellos sea demasiado conflictiva, es lo relacionado a las cuestiones de raza. Ambos son presentados como dos personajes negros y conocemos las historias de cada uno, y a pesar de esa experiencia en común, sus vivencias han sido totalmente diferentes, y por lo tanto esa conciencia o esa percepción hacia cuestiones que tienen que ver con la negritud serán muy diferentes. Por ejemplo, Son representa la valoración y el sentimiento de la actitud de abrazar la negritud, de sentirse no orgulloso, pero consciente de lo que él representa, consciente también en sus elecciones, en lo que él considera también como bello, hablando desde las percepciones estéticas. Por otro lado, Jadine representa esta vivencia de la persona que quiere desvincularse, ¿no?, a la negritud, que es bella, pero es bella bajo los cánones de belleza blancos. Anduve buscando reseñas de este libro, no encontré muchísima, para también ver cuál era la percepción en cuanto a esta temática. Y aunque no encontré reseñas, vi y leí varios artículos, análisis, críticas un poco más académicas que hacen de esta novela, y principalmente de estos dos contrapuntos, ¿no?, que representan cuando se analiza cuestiones como la negritud, ¿no?, lo que puede representar Son y lo que representa Jadine. Llegué que lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción, llegué a un artículo que analiza específicamente al personaje, de Jadine y esta construcción, y una de las ideas que ese análisis destaca
Es una idea muy similar a una que es encontrada en este libro de acá, que es Por un feminismo afro-latinoamericano, de Lelia González. Y en este libro Lelia González aborda un concepto que es el jabuticaba modelo. Jabuticaba es una fruta brasileña que por dentro es blanca y por fuera es negra. Entonces, lo que ella va a traer, como simbolismo, es la construcción de la persona negra que quiere, o sea, que es negra pero no se percibe como negra, o sabe que es negra pero para ella no es algo importante, incluso quiere desvincularse, quiere ser diferente, no abraza, no acepta cuestiones específicas desde la estética hasta actitudes, gustos, hábitos de lo que debería de ser o de lo que se esperaría de una persona negra, y opta por padrones blancos. Voy a leer brevemente aquí en una traducción no oficial de una de las definiciones, ¿no?, de Lelia González de su concepto, que dice: la psicología del jabuticaba es una de las más interesantes. De manera general, es el negro o la negra que subió en la vida, que tuvo éxito en la vida, que triunfó en la vida. Como el proceso de ascensión social del negro brasileño ocurre normalmente en términos individuales, él pasa por el lavado cerebral del blanqueamiento o de la blanquitud. O sea, cada vez se distancia más de la comunidad negra y va internalizando y reproduciendo los valores ideológicos blancos, llegando al punto de sentir vergüenza y finalmente despreciar su comunidad de origen. Como él consiguió ascender, pasa a creer que las personas negras no son nada, que no se esfuerzan, que no les gusta el trabajo, que son irresponsables, etc. Inclusive, por ejemplo, que el pueblo, que las personas negras no están preparadas para votar. Por lo tanto, los negros son inferiores realmente. Al mismo tiempo y cada vez más, él hará todo para que los otros se olviden de que es negro. En consecuencia, su comportamiento será o estará direccionado a probar que él es más blanco que cualquier blanco, cada vez más alienado de sí y de su raza. Y creo que cuando leí ese texto que les mencioné, recordé muchísimo ese concepto, porque explica la construcción social del personaje de Yadin durante toda esta obra, lo que ella va a representar, y también el descubrimiento y la confrontación no solamente con Son, sino con una mujer que ella ve, y que yo creo que eso es muy interesante de Toni Morrison, que es como si fuese que a uno no le queda claro si fue un momento, si fue realmente algo, si la persona existió, si fue un fantasma, si fue una aparición. Pero el punto es que también tendrá momentos que Yadin va a tener esa confrontación. Tanto Son también desde su perspectiva quizás más confrontativa y muchísimo más consciente de las cuestiones de raza. Además de estos dos tópicos, hay uno que creo que también podría compartir con la pareja de God Help the Child, que hay una exploración del sentimiento de orfandad y cómo el amor en pareja, cómo el otro representa la posibilidad de deshacerse de esa condición de orfandad. Creo que es una de las partes también más sensibles, yo creo que más sensibles entre esta pareja. Y creo que es ahí cuando, al menos a mí como lectora, fue ahí cuando se despierta un poco de compasión, y no sé si de empatía, pero creo que de compasión por estos personajes, por
por sus errores, por sus decisiones, y yo creo que es abordado de una manera pues muy, muy bonita y muy al estilo Toni Morrison. Uno de los temas que también aparece en este libro y que creo que es quizás el tema que lo hace único en relación con otros temas, porque Toni Morrison, en todas las obras que yo he leído, siempre aparecen, ¿no?, temas recurrentes, que son obviamente temas que ella siempre quiso explorar de manera consciente. Pero en este creo que el tema que se destaca y que pues hace único al libro es la relación y quizás la culpa de la ignorancia. Esta idea es representada principalmente por Valerian. Este personaje va a ser pues uno de los personajes centrales, del que vamos a conocer su origen, situaciones muy específicas de su vida. Vamos a tener pues un panorama, digamos así, completo, una radiografía completa de su vida. Y en algún punto vemos que las diferencias que él tiene con Margaret, que es su segunda esposa, se deben a la relación que él tiene con el hijo de ambos. De hecho, en gran parte de la novela se espera que el hijo vaya a la cena de Navidad, y poco a poco nos vamos enterando pues que es un hijo al cual tiene muchísimos años sin verlo, con el cual no tiene una buena relación, y obviamente pues vamos a entender a través de la novela por qué no es esa buena relación. Y creo que lo que más resalta es que llega un punto en que Valeria decide ignorar cosas que son importantes, y decide quizás de manera muy consciente no adentrarse ni en la relación ni en la vida de su hijo, ni en la relación que su hijo tenía con la mamá, o sea, esta relación madre-hijo. Entonces, es esa figura del padre pues evasivo, del padre que no tiene responsabilidad afectiva, que sabe que el hijo está pasando por dificultades, pero prefiere no enterarse de esas dificultades, no preguntar, no ir atrás, y cómo en algún momento ese peso, ¿no?, de la ignorancia, de evadir su responsabilidad, le cobra ahí el cheque, y cómo eso se desata y explota y hace que las relaciones no solamente de él con su esposa cambien, sino con la de las personas que viven en su casa. Y si por un lado en Valeria vemos la evasión de la responsabilidad, digamos, a ser padre, en Yadin vemos la evasión de la responsabilidad de ser hija, y de cómo el simple hecho de tener que ver por sus tíos, que son casi sus padres, más allá de lo económico, o sea, de una situación de cuidados de día a día, representa para ella un peso, y cómo Odín y Sidney, ¿no?, también tienen sus esperanzas medio que destruidas. Entonces, yo creo que es un tema muy específico de esta novela, creo que es el tema por el cual se destaca entre todas las otras obras de Toni Morrison. Para mí fue incluso muy novedoso, porque hay temas que yo ya los espero de Toni Morrison que me encantan, pero este para mí fue como la perlita ahí de este libro. Yéndome un poquito a cuestiones que tienen que ver más con la forma y no con el contenido, y también trayendo aspectos recurrentes en la obra de Toni Morrison, el simbolismo del nombre vuelve a aparecer. Yo creo que no hay obra y vaya que me falta solamente un libro de Toni Morrison, pero no hay ningún libro en donde la simbología y la importancia del nombre propio y del nombre que se le da no solamente a las personas, sino a los lugares, a los objetos, a las cosas, es importante. No es banal. Ahí yo creo que incluso desde la selección de los nombres de los propios personajes, Toni Morrison ahí está manifestando ideas, y creo que esa idea es muy representada, o sea, sumamente representada, y haciendo un link con este tema de la evasión de la responsabilidad y esa relación de ser hijo.
Esto es representado incluso hasta el propio nombre de Son, o sea, Son, que en inglés es hijo, ¿no? Y vemos también que este hombre no es su nombre real, sin embargo es el nombre que él, con el cual se siente más identificado. Entonces ahí hay, yo creo que ahí hay una exploración y se puede hacer un montón de análisis en relación a la simbología, ¿no? Que representa, ¿no? Y que refuerza ese tema de la obra de este libro de Toni Morrison, ¿no? De esa posición como hijo y qué es ser hijo, ¿no? Con otro de los personajes que también vemos y refuerza este tema del simbolismo del nombre en la obra de Toni Morrison es con un personaje el cual durante gran parte de la novela es llamado de marinero cuando realmente su nombre es Gideon. Entonces ahí de nuevo, ¿no? Hay toda esa cuestión de quién llama, cómo se llama, por qué se nombra así, que la importancia de nominarse, no sé, sí, autorreferirse, en fin. Entonces es uno de los temas que yo creo que es una de las razones por las cuales a mí la obra de Toni Morrison me deslumbra. Y también aparece otro simbolismo recurrente en la obra de Toni Morrison, que es la presencia de los fantasmas o de las apariciones, las visiones. En Beloved, por ejemplo, es central, ¿no? De su novela. Aquí aparece la representación de los propios jinetes, de esta isla de los caballeros, que yo creo que la escena final refuerza eso y es muy muy bonita. La mujer de amarillo que en algún momento Jadine ve y que ella tiene como esa necesidad de volver a su casa y también la necesidad de plantearse por qué esa mujer le causó incomodidad. Entonces ahí de nuevo trae la imagen, ¿no? De la aparición, del fantasma, de lo que está más allá del plano de lo palpable. Y finalmente uno de los momentos épicos, de verdad épicos de esta novela, es un momento en donde todos están reunidos en la cena de Navidad. Y de verdad es una escena así de novela de Televisa o de no sé, tan dramática, pero yo me la estaba leyendo y vámonos, eso mamona, y esto, y me da mucha risa porque todos mis comentarios es de sorpresa, así una sorpresa genuina y del momento, o sea, como reaccionaría al ver una de esa escena porque como dijeran los programas de chisme en México, o sea, se armó el zafarrancho, de verdad, pero es una de las escenas que yo me sigo riendo y maravillando así de esa explosión de energía y sentimientos y de verdad, o sea, magnífica. Bueno, amiguitos, eso fue todo por esta reseña. Espero que les haya parecido interesante, útil, que se animen a leer este libro y si no, cualquier otro de mi diosita Toni Morrison, que aquí estaré dejando en la cajita de descripción una playlist con todos los videos de reseña que he hecho de sus libros y pues nosotros espero nos seguiremos viendo en los próximos videos. Até mais.